pasar ahora a la meditación de la palabra esta mañana y quiero que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 y vamos a leer los primeros 3 versículos solamente de este capítulo. Génesis capítulo 3 y los primeros 5 versículos, leyendo la Nueva Versión Internacional, que es la versión que tengo aquí, dice así: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comáis de ese árbol ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Como podéis ver, los que estáis siguiendo los cultos en el último mes y medio, pues continúo con la serie de estudios que estoy haciendo sobre los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Esto ya lo he mencionado antes, pero lo repaso de una forma muy breve. A partir de Génesis capítulo 12, comenzamos con lo que se llama la historia de la salvación. Dios escoge a Abraham y le dice: vas a tener una descendencia, vas a convertirte en una gran nación, y esa descendencia va a ser de bendición a todas las naciones, porque de esa descendencia de los judíos saldría Jesús, el Mesías, que nos iba a salvar. Y ese es el hilo conductor que une el resto de la Biblia, la historia de la salvación. Pero obviamente, antes del capítulo 12, tenemos 11 capítulos más en Génesis, que muchos comentaristas lo llaman la prehistoria de la Biblia. Y en esos 11 capítulos nos explica cómo Dios creó todo, que todo era perfecto al principio, pero que llegó un momento que el ser humano se rebeló contra Dios y entró la maldad, lo que se llama el pecado en la creación. Y vemos en esos 11 capítulos los efectos que tuvo eso sobre la sociedad, sobre los seres humanos. Este ya es el quinto de los estudios que he hecho. Los otros 4, si queréis poneros al día, os habéis perdido alguno, están en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista de Reus, y hay una carpeta ahí que pone estudios sobre Génesis. Y la última semana que me tocó predicar, estábamos en el capítulo 2 de Génesis, y vimos, entre otras cosas, en ese capítulo 2, entre otras cosas vimos que Dios nos había dado la creación, no para destruirla, no para ser unos egoístas y usarlo solo para nuestro bien y destruirla y dejar la creación fatal, sino para ser mayordomos, para cuidar, porque esta creación es de Dios. Y también vimos la ética del trabajo, según la Biblia. Dios no nos ha creado para no hacer nada, nos creó con un propósito y para trabajar para Él. Y hoy pasamos al capítulo 3, pero algunos que estáis siguiendo el estudio podéis decir: un momento, Michael, te has saltado una parte del capítulo 2, y es verdad, tocaría hoy los versículos, si estuviese siguiendo el orden, tocaré hoy estudiar los versículos del 18 al 25 de Génesis capítulo 2, que hablan de la creación de la mujer y el concepto bíblico del matrimonio y las relaciones sexuales. Un tema, que no hace falta que lo diga yo, importantísimo hoy en día. Pero al estar preparando el tema me di cuenta que para estudiar este tema bien requiero más de los 30-40 minutos que solemos tener los domingos por la mañana. Así que Dios mediante, después de las vacaciones, no sé si de una forma presencial o por Zoom, según la situación de la pandemia, pues sí que me gustaría hacer una conferencia, o posiblemente 2, dependiendo de los temas que vamos a tratar, donde podemos tratar estos versículos y estos temas de una forma en profundidad, porque creo que es importante que los tratemos bien, entendamos bien, y también en ese sentido pues tenemos la posibilidad de que se puedan aclarar con preguntas acerca de ciertos temas. Así que Dios mediante, espero volver a los versículos 18 al 25 en septiembre, pero no en un culto, sino en un estudio o una conferencia.
Por eso hoy vamos a entrar en el capítulo 3. Recordemos que hasta este momento la creación era perfecta. Todo era perfecto. Capítulos 1 y 2, la creación es perfecta. Si leemos Génesis capítulo 1 y el versículo 31, el final del relato de la creación en el capítulo 1 dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Hasta este momento, todo lo que hemos visto, perfecto. Todo lo que hemos visto es bueno. Pero el capítulo 3 nos va a mostrar cómo el ser humano se rebela contra Dios. Nos va a mostrar las consecuencias de esa rebelión. No vamos, obviamente, a estudiar todo el capítulo 3 esta mañana. Seguramente será en 2 o 3 estudios que vamos a estudiar el capítulo 3. Pero hoy vamos a mirar, con la ayuda del Señor, los primeros 5 versículos de este capítulo que hemos leído. Ya que los primeros 5 capítulos hablan de cómo Satanás tienta, en este caso, a Eva para desobedecer a Dios. Y son interesantes estos versículos porque Satanás sigue usando las mismas tácticas, las mismas herramientas para engañarnos a los cristianos y engañar al mundo hoy en día. Así que es importante que conozcamos esas herramientas, esas tácticas, para, con la ayuda del Señor, poder derrotarlas. Entonces, versículo 1. Lo que vemos en primer lugar es que el mal entra en escena. Hasta ahora todo era perfecto, pero ahora el mal entra en escena. La primera parte del versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Por primera vez en Génesis vemos ahora algo diferente. Algo que no es perfecto, algo que no sigue la voluntad de Dios. Nos presenta el relato la serpiente astuta. La palabra astucia no significa necesariamente algo negativo. En otras partes de la Biblia se traduce como prudente, ¿vale? Pero al unir la palabra astuta con la palabra serpiente, entendemos que es algo malo. En la antigüedad, los reptiles y las serpientes se usaban para simbolizar el mal. Entonces, como sabemos que hay algunos símbolos en estos primeros capítulos de Génesis, vemos aquí que al poner serpiente astuta está representando el mal, está representando a Satanás. Y esa idea es confirmada en otras partes de la Biblia. Si vamos... Hemos estado en el primer libro, en Génesis. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y en el capítulo 12 y el versículo 9 leemos lo siguiente. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Así que vemos aquí en Apocalipsis que deja claro que la serpiente es el dragón de Apocalipsis, que es Satanás. Y claro, el problema que tenemos los cristianos muchas veces es cuando escuchamos Satanás, hay un morbo ahí, hoy quiero saber más. Este tema no sé por qué, pero nos llama la atención. Y queremos saber un montón de detalles. Pero la verdad es que la Biblia no entra en grandes detalles acerca de Satanás. Lo único que podemos decir con seguridad es que Satanás fue un ángel creado por Dios que en un momento determinado se rebeló contra Dios. Parece ser, no podemos decirlo con seguridad, pero parece ser que no estaba dispuesto a aceptar su puesto como ángel y decidió decir, no, yo quiero ser igual a Dios. No hemos de pensar que Dios creó algo malo. Satanás, cuando fue creado, igual que toda la creación, era bueno, pero él se rebeló. Y eso lo vemos en otra parte de la Biblia, en la carta que escribió Pedro. La segunda carta que escribió Pedro, capítulo 2 y el versículo 4, dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para juicio. En algún momento de la creación, o después de la creación, ciertos ángeles, liderados por Satanás, se rebelan contra Dios y son arrojados de la presencia de Dios. Como digo, no sabemos todos los detalles de la rebelión, ni sabemos cuándo ocurrió.
Los comentaristas dicen que obviamente tiene que haber ocurrido entre el versículo 31 de Génesis 1, cuando toda la creación era perfecta, y el primer versículo de capítulo 3, cuando ya vemos que Satanás está ahí y se ha rebelado contra Dios. Pero como digo, no quiero entrar en especulaciones, porque si Dios no nos los ha revelado estos detalles, es que no son importantes para nosotros. Lo que sí que revela la Biblia, lo que sí que deja claro la Biblia, es que desde el momento de su rebelión se ha posicionado contra Dios, contra la obra de Dios y contra el pueblo de Dios. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 12, podríamos leer todo el capítulo, ¿vale? Que eso relata también de una forma, muchas veces con símbolos, esa guerra, esa batalla que hay entre Dios y Satanás. Pero solo voy a leer, por ejemplo, el versículo 17. Entonces el dragón, que sabemos por el versículo 9 que es Satanás, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Vemos ahí que Satanás hace guerra contra los que siguen a Jesús, los que siguen al Señor. Y también hemos visto en el versículo 9 de Apocalipsis que el trabajo de Satanás es engañar al mundo e intentar engañar a la iglesia de Dios. Entonces vemos aquí que el mal entra en escena. Pero lo que me interesa hoy no es tanto centrarme en ese versículo 1, sino en la tentación, la conversación que hay entre Satanás y Eva. Porque como digo, Satanás usa las mismas tácticas para engañarnos, para engañar al mundo, engañarnos o intentar engañarnos también a los cristianos. Y vamos a ver en primer lugar la primera intervención de Satanás. ¿Qué dice a Eva? Y comienza con una pregunta, versículo 1. ¿Es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Y esta frase es interesante, porque nos muestra una de las tácticas, una de las herramientas que siempre usa a Satanás para confundir tanto a los cristianos como a los no cristianos. La primera cosa que hace o intenta hacer Satanás aquí es pintar a Dios como un ser caprichoso que quiere limitar nuestra diversión, nuestra libertad, y que no quiere lo mejor para nosotros. ¿Es verdad que no podéis comer de ningún árbol? Ya está mirando lo negativo. ¿Es verdad que Dios es un tacaño que no quiere daros nada? Recordemos algo que dijimos cuando estábamos estudiando Génesis capítulo 2 y vimos ese Edén perfecto. Dios, el plan de Dios siempre para el ser humano ha sido no sencillamente que sobrevivamos en su creación. El plan original de Dios era que viviéramos y viviéramos en plenitud. Un versículo que vimos cuando estábamos estudiando Génesis capítulo 2, uno de mis versículos favoritos, lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 10. Jesús dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, que tengan una vida plena, una vida completa. Dios siempre, el plan de Dios para el ser humano es tener una vida completa, una vida plena. Y todas las limitaciones, y esto también lo vimos y lo volveremos a ver hoy, todas las limitaciones que pone Dios no es por ser un ser caprichoso y decir, yo no quiero que Michael disfrute de la vida, no, lo pone para que pueda seguir viviendo una vida plena y completa. Pero Satanás, volviendo a su conversación con Eva, está intentando decir, Eva, mira lo negativo, mira lo que te ha quitado. ¿Es verdad que Dios dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Como digo, está intentando hacer Eva mirar lo que no puede hacer en vez de todo lo que puede hacer. Pero el mandamiento de Dios en Génesis capítulo 2 no fue un mandamiento negativo, fue un mandamiento positivo. Si vamos a mirar el mandamiento al cual se está haciendo referencia aquí Satanás, lo encontramos en Génesis capítulo 2 y los versículos del 16 al 17. Dios, hablando con Adán, le dijo y le dio este mandato.
Podrás comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Comienza con un mandamiento positivo. Todo esto es tuyo. Yo quiero que disfrutes. Quiero que vivas plenamente. Todo lo que he creado es para ti. Todos los árboles. Menos uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya vimos, y no voy a entrar en detalles ahora, pero ese árbol, entre otras cosas, representaba que el ser humano tendría un conocimiento práctico del bien y del mal. O dicho de otra manera, que el ser humano decidiría lo que es bueno y lo que es malo sin que Dios, o sin pedirle la guía a Dios. Yo, Dios, no te necesito, ya nosotros decidiremos lo que es bueno y lo que es malo. Dios no nos quita esa decisión porque es un ser caprichoso que no quiere que decidamos nosotros, sino como Él nos creó. Él sabe cuáles son nuestras limitaciones y sabe que si nosotros comenzamos a decidir lo que es bueno y malo sin ir al Señor, sin la guía de Dios, pues siempre acabaremos escogiendo lo malo. Nos controla eso y lo vemos en la historia del mundo. En vez de escoger el amor, escogemos el odio, el rencor y la guerra. En vez de buscar el bien del otro, buscamos el bien nuestro. Porque a partir de ese momento, el mal, que nosotros pensamos que nosotros podemos controlarlo, no, al revés, nos controla a nosotros. La limitación de Dios no tiene nada que ver con ser un ser caprichoso, sino conocernos y decir, Michael, tú no tienes las capacidades para ser libre. Si decides tú lo que es bueno y lo que es malo, te acabará controlando a ti. Y por desgracia, como cristianos, muchas veces hemos caído en el error de presentar el mensaje de la Biblia, el mensaje de la salvación, el Evangelio, en un aspecto negativo. Dios dice, no, a esto y esto. Y eso es como presentamos el Evangelio. Por desgracia, muchas veces la sociedad cree que la vida del cristiano es una larga lista de cosas que nos tenemos que limitar, que ojalá lo pudiésemos hacer, pero nos limitamos para algún día posiblemente ganarnos el cielo. Pobrecito Michael, que no puede disfrutar de la vida como disfruto yo, porque se limite tantas cosas para ver si Dios le deja ir al cielo un día. Y eso no es el mensaje de la Biblia, eso es el mensaje de la salvación por obras, y eso no existe en la Biblia. Hemos de volver a la idea que vemos en la Biblia. Dios nos ha dado todo. Cuando Dios entra a vivir en nuestras vidas, no nos quita la libertad, nos devuelve la libertad. Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Y espero que, como digo, en las conferencias o esos estudios que haré sobre la ética sexual según la Biblia, espero ver esto. Pero muchas veces, cuando la Iglesia habla de la ética sexual o del sexo, es una lista de, no, es malo. El sexo fue creado por Dios, y el sexo es algo bueno dentro de los límites que Dios ha establecido. Y por desgracia, no explicamos eso. Condenamos todo, y es verdad, tenemos que decir, esto no es según la voluntad de Dios, pero nos quedamos ahí sin decir, ¿por qué? Porque Dios quiere que tengamos libertad, porque quiere que vivamos una vida plena en todos los aspectos, incluido el aspecto sexual. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué siempre estamos diciendo que no? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos bien la palabra. No conocemos lo que dice Dios, ni por qué lo dice. Y como cristianos debemos estudiar bien la Biblia y mirar lo que dice Dios, y no solamente lo que dice, sino por qué lo dice. Porque el momento que entendemos por qué lo dice, entendemos que los límites que nos pone es porque nos ama y quiere hacer todo para nuestro bien y que vivamos de una forma plena. Entonces, ya hemos visto la primera cosa. La tentación comienza con, mira lo que te está prohibiendo. ¿Cómo responde Eva? Versículos del 2 al 3 de Génesis. Eva responde,
Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de ese árbol ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. La respuesta de Eva aquí tiene algo bueno y algo ya no tan bueno. Vamos a centrarnos en lo positivo primero. ¿Responde a Satanás con lo positivo? No. Dios nos permite comer de todos los árboles. Ella dice, no, te equivocas. Dios no me ha quitado, no nos ha quitado todos los árboles, sino todo lo contrario. Nos permite comer de todos los árboles. Menos, como veremos, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero se centra en lo positivo, se centra en lo que ha dicho Dios. No, podemos comer de todos los árboles menos uno. La primera cosa que debemos hacer como cristianos ahora, cuando Satanás nos ataca, es siempre volver a lo que nos dice Dios. Satanás nos va a atacar, va a poner dudas en nuestra mente. Michael, lo estás pasando mal, Dios te ha abandonado. Michael, Dios no te ama, porque si no, no estarías pasando por esta situación. Y esos son ideas que Satanás nos mete en la cabeza constantemente cuando lo estamos pasando mal. Pero lo que hemos de hacer cuando somos atacados por esas ideas es volver a la palabra de Dios. No, Dios se ha comprometido a estar conmigo siempre. Dios me ama y lo ha mostrado durante, no solamente en su palabra, sino lo ha mostrado durante toda mi vida. Es que Dios se ha comprometido a decir que me ama tanto, que incluso esta cosa mala a mis ojos que me está pasando, Dios es tan poderoso que lo va a usar para mi bien, para llegar a pasar la eternidad con Él. Cuando Satanás nos ataca, volvamos a la palabra de Dios. Cuanto más conozcamos la palabra de Dios, más fácil, como veremos, será derrotar a Satanás. Pero he dicho que hace otra cosa que no es tan bueno. En primer lugar, hace lo bueno. No. Dios nos ha dado todos los árboles. Pero luego hace una cosa que no es tan bueno. Añade a lo que ha dicho Dios. Dios había dicho, no comáis del árbol. Y Eva dice, no podemos comer ni tocar el árbol. Añade algo a la norma de Dios. Dios nos deja claro en la Biblia que no debemos ni añadir ni quitar de su palabra. Y aquí vemos que Eva está añadiendo a la palabra. Quiero mirar otro ejemplo de cuando Satanás tienta a una persona, tiene una conversación con una persona, y esa persona es Jesús. Jesús, al inicio, cuando comienza su ministerio público, cuando comienza a predicar, justo antes tiene un encuentro con Satanás. Y Satanás intenta desmontar el plan de Dios, tentando y engañando a Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 4 y los primeros 11 versículos. Dice así, Mateo 4, versículo 1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador, Satanás, se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Has notado? Si eres hijo de Dios, que ya veremos, yo tengo mis dudas de que tú de verdad, a ver si es que se te han subido los humos y tú solamente, Jesús, eres un ser humano normal, que se te han subido los humos y ahora crees que eres hijo de Dios. Porque no sé si te has dado cuenta, pero estás pasando hambre. ¿Y me vas a decir que el hijo de Dios tiene que pasar hambre? Si tú eres el hijo de Dios, ordena estas piedras que se convierten en pan. Oye, ¿no eres el hijo de Dios? ¿No eres Dios todopoderoso? Pues venga, demuéstramelo. Jesús le respondió, versículo 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Responde con la palabra. Versículo 5, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios,
tírate abajo. Nuevamente, si eres, ya lo veremos, que yo tengo mis dudas, si tú eres hijo de Dios, pues demuéstramelo, tírate abajo. Y mira, te voy a demostrar con la Biblia lo que va a pasar. Porque Satanás está diciendo, yo también conozco la Biblia, ¿eh? Si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está, ordenará a sus ángeles, que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Oye, si eres hijo de Dios de verdad y tú te lo crees, tírate, porque la Biblia dice que no te pasará nada, que Dios enviará a los ángeles a rescatarte. Y además, si todo el mundo ve eso, van a creer que tú eres hijo de Dios. Respuesta de Jesús. Versículo 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Tercera tentación, versículo 8. De nuevo le tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Bueno, vamos a aceptar que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios has venido a rescatar este mundo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero eso significa que vas a tener que pasar y sufrir la cruz. Oye, Jesús, vamos a hacerlo más fácil. ¿Para qué vas a pasar por la cruz? ¿Tú quieres este mundo? No te preocupes, adórame y te lo doy. Más fácil, ¿no? Respuesta de Jesús. Vete, Satanás, le dijo, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo le dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cada tentación Jesús responde con, escrito está, y no añade nada. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra de Dios es poderosa sin que nosotros tengamos que añadir nada. Y es una cosa que como cristianos entendemos. Ha habido momentos en mi vida que he estado en tormentas o en noches muy oscuras, desesperado. Y alguna vez alguien me ha compartido un versículo o he estado leyendo la Biblia y he leído un versículo y de repente esa noche oscura se ha convertido en el día más claro. ¿Por qué? Porque es poderoso. La palabra en sí es poderosa. Es como si Satanás está ahí diciendo, hoy te voy por ti, y de repente, uy, cuidado, que tiene un versículo. Vale, tranquilo, me voy. Ese es el poder de la palabra de Dios. No hace falta que nosotros añadamos nada. Todo cristiano puede decir que ha habido momentos. Yo puedo poner ejemplos de versículos que el Señor me ha dado en un momento concreto y han cambiado esa noche oscura a un día soleado. La palabra de Dios es poderosa. No hemos de añadir nada. Porque si añadimos algo, estamos demostrando al menos dos cosas. Seguramente muchos más, pero dos cosas. Una cosa es inseguridad de Dios, no la confianza. La palabra no es suficientemente fuerte, así que le voy a añadir un poquito. ¿Vale? Que Eva estaba pensando, bueno, voy a añadir que ni lo toquemos, y entonces es una prohibición aún más fuerte. ¿Vale? Porque quizás estoy dudando. No tenemos confianza en el poder de la palabra de Dios cuando añadimos. Es que como la palabra de Dios no es suficientemente fuerte, voy a añadir algo más. No estamos mostrando una fe en Dios y su palabra. Y la segunda cosa es que cuando añadimos a la palabra de Dios, tanto nosotros como cristianos, como el mundo, comienza a mirarnos y decir, lo que queréis es ridículo. Es ridículo. Os pongo un ejemplo. Los fariseos, en tiempo de Jesús, ellos tenían el Antiguo Testamento. Pero es que el Antiguo Testamento no explicaba todas las cosas con suficiente claridad. Así que vamos a añadir, vamos a dar explicaciones. Y escribieron todo un libro con un montón de añadiduras al Antiguo Testamento. Y Jesús les tiene que decir lo ridículo algunas veces que eran que hubiesen añadido. Por ejemplo, ellos decían, el día de descanso, el día de reposo, no hay que trabajar. Y habían hecho un montón de cosas que se podían hacer y lo que no se podían hacer. Por ejemplo, una de las cosas que podían hacer era que si su burro se caía, era un pozo, podemos ir a rescatarlo, ¿vale? Porque eso no es trabajo. Pero cuando Jesús sanaba a alguien el día de reposo, le decían, oye, no puedes sanar a alguien el día de reposo, ¿eh? Hay 6 días para sanar. No vengáis el día de reposo para que seáis sanados. Y Jesús le tiene que decir,
¿No os dais cuenta de lo ridículo? O sea, vamos a ver, con vuestras normas se puede salvar a un burro, pero no se puede sanar y salvar a una persona. Es ridículo, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando nosotros comenzamos a mirar a ciertas normas, o el mundo comienza a mirar ciertas normas, dicen, pero es ridículo. Y muchas veces tenemos que admitir que es ridículo. ¿Por qué? No porque la palabra de Dios sea ridícula, sino por lo que nosotros hemos añadido a esa palabra. Cuidado con añadir cosas a la palabra de Dios. Para derrotar a Dios, para derrotar a Satanás, sigamos el ejemplo de Jesús. Usemos la palabra. Conozcamos la palabra y usémosla. Y será derrotado. Mira lo que hace Satanás al final de las 3 tentaciones de Jesús. Se tiene que ir. Aquí no puedo hacer nada. Se va. Pero volvamos a Eva. Porque con Eva no se va. Vuelve al ataque. Después de la respuesta de Eva, Satanás nos dice, bueno, ya está. No hay nada que hacer aquí. Dice, no, hay algo que hacer aquí. La réplica de la serpiente, de Satanás. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás ve su oportunidad. Ve las dudas que hay en Eva, porque si no, hubiese hecho lo mismo que había hecho con Jesús. Apartarse. Pero ve que Eva tiene algunas dudas, que Eva ha añadido algo al mandamiento. Satanás entonces pasa a la segunda parte de su ataque y usa lo que hoy en día conocemos como fake news. ¿Sabéis lo que es el fake news? Las noticias falsas, ¿vale? Es una expresión anglosajona que ha salido recientemente, en los últimos 5 años, donde esas noticias que recibimos por WhatsApp, por email, por Facebook, donde la noticia es una mezcla de medias verdades con mentiras o solo se enfoca en una parte pero no enfoca en otra, y se ha dado la terminología fake news, eso de mezclar verdades con mentiras, con medias verdades, que estamos tan confundidos que ponemos la televisión y ya no sabemos a quién creer. Y lo hemos visto en la pandemia. Escuchas no sé cuántos mensajes y ya dices, no sé a quién creerme ya. ¿Por qué? Porque se han mezclado tantas medias verdades con mentiras que estamos totalmente confundidos. Y como digo, esta expresión fake news, noticias falsas, es una cosa que ha salido en los últimos años, pero no es algo nuevo. Satanás lleva usando el fake news, las noticias falsas, la mezcla de las medias verdades con las mentiras, desde el inicio y la sigue usando para confundirnos. La primera cosa que dice, no es cierto, no vais a morir. Y aquí hay una media verdad. Adán y Eva no murieron físicamente cuando comieron el fruto. Si leemos el resto de Génesis, vemos que vivieron muchos años. No vais a morir. Pensadlo lógicamente. Satanás le está diciendo, ¡qué tontería! Si pensáis lógicamente, ¿cómo comer esa fruta os va a hacer morir? Pensadlo. Pensadlo. Y constantemente, Satanás nos hace eso todos los días a los cristianos. Michael, haz esto. Ya, pero es que Dios... No, hazlo, porque piénsalo lógicamente. Está siendo un poquito exagerado Dios, ¿no crees? Porque si lo piensas lógicamente, Michael, ¿qué hay de malo en hacer eso? En esta situación, la ley de Dios no tiene nada que decirte. Pero es verdad, aunque Adán y Eva no iban a morir físicamente ese día, sí que como todos los seres humanos llegaron a morir físicamente al final de su vida, el momento que comieron del fruto, murieron espiritualmente. Y no voy a entrar en todo lo que significa esto porque lo desarrollaremos más en los siguientes estudios. Pero, entre otras cosas, la muerte espiritual significaba la separación de Dios y que a partir de ese momento eran controlados por el pecado. La paz y armonía que había en el mundo desapareció. Al rebelarse contra Dios ya sintieron miedo delante de Dios, ya no podían tener esa comunión con Dios y se sintieron vacíos. Y eso Adán y Eva no lo tuvieron en cuenta. Es verdad, ¿cómo vamos a morir físicamente comiendo esta fruta?
Si lo piensas lógicamente es una tontería. Pero no tuvieron en cuenta que cuando Dios puso la limitación, Él ve cosas que nosotros no vemos. Y Él vio que la muerte no solamente iba a ser física, sino aún peor, iba a ser espiritual y, como veremos, eterna. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos, recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque muchas veces Satanás nos está diciendo, es una tontería, es una exageración, ¿qué hay de malo en esto? Y la sociedad nos dice, oye, ¿qué hay de malo en esto? No pasa nada, sois unos anticuados. Pero hemos de reconocer siempre que incluso con nuestra visión limitada hay veces que quizás nosotros tampoco vemos, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Pero si Dios dice no, es porque Él tiene una visión mucho más amplia que nosotros. Y aquí lo vemos. Eva solo estaba pensando en la muerte física, pero la muerte espiritual era consecuencia, y eso ocurrió en el momento del pecado. No nos pensemos más inteligentes que Dios. Si Dios ha puesto un límite, es porque Él es todopoderoso, lo ve todo y sabe todas las consecuencias. Nosotros no. Pero hay otra media verdad que Satanás usa en su ataque a Eva. Después de decir, no vais a morir, qué tontería. Dice, Dios sabe muy bien, cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Volvemos a la idea de que Satanás les está diciendo, Dios te está quitando algo que tú puedes hacer. Dios es un ser caprichoso que no quiere que tú te desarrolles. Está diciendo, no vais a morir, Dios os ha quitado este árbol, ¿sabéis por qué? Porque es un ser caprichoso que quiere ser Él el que manda y no quiere dejaros a vosotros mandar. Vosotros podéis llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Decidir vosotros lo que es bueno y lo que es malo. Y es otra media verdad. En un sentido llegaríamos a ser como Dios, porque nosotros tomaríamos el poder que tiene Dios de decidir lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido sí. Pero no dijo otra cosa. Como no sois dioses, cuando vosotros cojáis ese poder, el problema es que ese poder os va a controlar a vosotros. La semana pasada Manuel estaba hablando del Señor de los Anillos. Acordaros lo que dijo, el anillo que te da, poder. Poder. Todo el mundo quiere el anillo porque les da poder. Pero ¿qué pasa cuando se pone el anillo? No pueden controlar ese poder. El poder les comienza a controlar a ellos. Es lo mismo con el pecado. Tengo poder, ya decido yo lo que es bueno y lo que es malo. Dios dijo, no lo puedes hacer, Michael, porque no eres Dios. Y ese poder que vas a coger te va a acabar controlando a ti. Y en vez de escoger lo bueno, siempre escogerás lo malo. Puse el ejemplo hace unas semanas de un coche. Dios nos diseñó. Un coche no puede volar. Podemos intentar hacer que vuele, pero finalmente se estrellará contra el suelo. El coche está diseñado para ir por la carretera. El avión está diseñado para volar. Nosotros estamos diseñados para decidir lo que es bueno y malo bajo la guía de Dios. El momento que decimos, Dios, no te necesitamos, estamos siendo como el coche que está intentando volar. Podemos ir por un precipicio, coger una velocidad muy, muy rápida. Y puede ser que durante unos segundos digo, ¿está volando el coche? No, no está volando el coche. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Podemos decir, no, lo estamos haciendo muy bien, pero finalmente siempre nos estrellamos porque estamos haciendo algo para lo cual no somos creados. Satanás ha engañado a este mundo, diciendo al mundo, no necesitáis a Dios. La historia ha demostrado, con todas las guerras, las muertes, el odio, la violencia, cosas terribles que hemos visto esta semana en La Coruña, ese chaval que le han pegado una paliza hasta matarle. La historia ha demostrado lo equivocados que somos los seres humanos cuando creemos que podemos vivir sin tener a Dios en cuenta. No nos creamos dioses. No lo somos. Y como cristianos algunas veces podemos ir por el mundo creyéndonos que somos dioses. Dios, aquí ya no te necesito. Hoy ya me ocupo yo. No, necesitamos a Dios en todo momento. Entonces, a modo de conclusión,
Seamos cristianos o no, no nos dejemos engañar. Dios no es un ser caprichoso que solo quiere el poder para Él mismo. Cuando nos pone limitaciones no nos está diciendo, Michael, es que quiero que tengas una vida aburrida. No, 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 no. Quiere que vivamos plenamente. Dios me ama de una forma profunda y quiere darme todo lo bueno. Pero como veremos en los próximos estudios, eso no fue suficiente para el ser humano. El ser humano creyó y sigue creyendo las medias verdades y mentiras de Satanás. Se sigue y seguimos creyendo muchas veces que puedo ser como Dios. Como he dicho, por desgracia, la historia del mundo desde este momento ha demostrado lo equivocados que hemos sido. El mundo seguirá yendo de mal en peor a medida que nosotros y la sociedad sigamos escuchando las mentiras de Satanás, creyéndonos más de lo que somos, creyendo que Dios es un ser antipático que quiere quitarnos la diversión de nuestra vida. Pero nuestra vida irá mejor si en vez de escuchar las mentiras de Satanás, escuchamos la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es, Michael, yo te quiero. Yo quiero que vivas plenamente. Yo quiero que vivas en libertad. Y para vivir de esa forma, tienes que aceptar que yo soy Dios y que tú eres mi criatura. Y en ese marco vivirás de una forma plena. Pues que el Señor nos ayude a tener eso en cuenta y proclamarlo a nuestra sociedad. Amén.